Hola mis amigos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches desde cualquier parte del mundo que estén viendo este video. Estamos aquí con un nuevo video, en este caso el teorema de Pappus, que es un teorema que nos va a servir a hallar para determinar o encontrar lo que es superficie o volumen en revolución. Entonces en este caso, para la demostración de esto, vamos a graficar un pequeño eje X, Y, un plano coordenado X, Y. Este plano coordenado se puede graficar una pequeña curva de la forma, aquí sería A, aquí sería coma B, y esta pequeña área de acá tendría un centroide, un centro de masa. Este centro de masa puede descomponer en un X y un Y. Recuerden que ahí era el punto en donde se concentraban las fuerzas, entonces Y es igual a F de X. Entonces, este teorema se divide en dos partes: el del primer orden y el teorema de segundo orden. El de primer orden nos ayuda a hallar superficies de revolución, superficies con respecto al eje X o respecto al eje Y, y el de segundo nos permite hallar volúmenes con respecto al eje X o respecto al eje Y. Y estos van a tener una propiedad que será igual a esto, a 2pi, ambos son igual a 2pi, por multiplicado por un centroide, sea X' o Y' o una distancia. Aquí también sería X', Y' por una distancia. Si es superficie sería por la longitud de arco de esa curva que vamos a rotar, y el otro sería por el área. Siempre y cuando hay que reconocer de que estos centroides, este centroide de acá sería un centroide de longitud de arco y este de acá sería un centroide de área. Es la diferencia. O sea, aquí voy a graficar un nuevo análisis aquí para que podamos ver cómo es eso de primer orden y segundo orden. Bueno, como en esta gráfica yo puedo copiar y pegar, entonces no pierdo la información. Entonces por ejemplo el de primer orden, aquí me queda un poquito ya. Entonces en el primer orden, aquí X, Y, tenemos una longitud de arco aquí. Aquí le voy a poner longitud de arco. Esta pequeña cable o longitud de arco tiene un centroide, un centro de masa, respectivamente aquí podemos ponerle, que se divide en un X raya y en un Y raya. Entonces, si yo quiero hallar la superficie con respecto al eje X, o sea, esa superficie de revolución que se obtiene al rotar ese cable con respecto al eje X, sería igual a ¿cuánto? 2pi por el centroide, en el caso que sería con el eje X, le calculo esta distancia que sería Y barra, multiplicada por la longitud de arco. En el caso que yo quiera con respecto al eje Y, sería igual a ¿cuánto? 2pi X' o X raya por la longitud de arco. Entonces, en este caso la longitud de arco, que es muy fácil encontrar, en este caso como son ecuaciones, la integral que va desde A hasta B de 1 más Y' al cuadrado, y esto, aquí sería Y' al cuadrado por dx. Y los centroides que ya conocíamos, en este caso X barra o el Y barra, sería igual a ¿cuánto? En este caso sería longitud de arco, y esto dividido para el momento. En este caso, si es con respecto al eje X, sería el momento
el momento con respecto al eje Y, y el otro sería el momento con respecto al eje X. En este caso serían centroides de longitud de arco, eso hay que recordar. Entonces ese sería el primer teorema, para hallar superficie de revolución. En el caso hay ejercicios, pues, por ejemplo acá vamos a utilizar ahora el teorema número 2. El teorema número 2 es algo casi parecido, la diferencia que aquí se va a hallar un volumen de revolución. Entonces, de igual manera, tenemos un X, Y. De igual manera tenemos una curva que se divide en A hasta B, f de X, Y, y tenemos aquí el centroide de esta área, que se divide en un X raya y en un Y raya. ¿Qué serían estos? X, Y serían centroides de área. Entonces aquí el volumen con respecto al eje X, el volumen que se obtiene al rotar esa curva con respecto al eje X sería igual a ¿cuánto? 2pi, la distancia, en este caso la distancia sería Y' por el área. Y el otro sería, con respecto al eje X, 2pi por X raya o X centroide por el área. Entonces hay que recordar que aquí se está usando centroides de área, en el otro se está usando centroides de longitud de arco. O sea, centroides de área, este sería el segundo teorema. Se utiliza para hallar los volúmenes de revolución. Entonces, a veces hay ejercicios en donde esos ejes de revolución no son paralelos ni al eje X ni al eje Y. Entonces, hay una parte especial de este centroide de revolución, entonces, de este teorema. Entonces, es una parte fundamental que es esta. Entonces, en este caso igualmente tenemos un X, Y y tenemos aquí una curva, no una curva, sino una recta que será igual a X más BY más C es igual a 0. Y justamente el área se encuentra aquí. Podemos poner que aquí hay un área. Y aquí de esta área, esta tiene un pequeño centroide. Y este centroide sería X barra Y barra. Ese centroide. Entonces, vamos a hacer rotar esta curva con respecto a esta recta de aquí. Entonces aquí se va a formar como un trompo, o sea, es un pequeño trompito que se está formando y nosotros queremos es hallar el volumen de revolución. Entonces aquí hay algo muy especial. Aquí tenemos una distancia. Sería una distancia perpendicular de la recta hacia el centroide. Entonces esa distancia sería la distancia de un punto hacia una recta. Y esto es igual a ¿cuánto? La raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado por ax barra más by barra más c. Esa sería la distancia. Y el volumen de revolución con esa secta recta será igual a 2pi la distancia multiplicada por el área. En este caso sería esta área de aquí. Todita esta área que está rodeando esta curva. Entonces ese sería el volumen de revolución. Lo mismo pasaría si utilizaría la superficie de revolución. En este caso cambiaría este centroide con un centroide de ¿qué? De longitud de arco. Entonces esas son las tres partes del teorema. Se divide la primera parte con superficie de revolución, la segunda parte con volumen de revolución y la tercera parte, que es un adicional, es con respecto a rectas que no son ni paralelas al eje X ni al eje Y. Entonces aquí, como habíamos dicho en anteriores videos, no hay que memorizar respuestas, solamente memorizar los conceptos de esto. Entonces, bueno, me despido y les deseo mucho lo mejor, que se encuentren súper bien y nos vemos hasta el próximo video. Hasta luego.